Procuradora, buenas tardes, bienvenida en directo aquí a Radio Panamá. Bueno, bienvenida a la transmisión, estoy en su oficina. Cómo no, gracias. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. La primera pregunta de rigor, antes de entrar en algún detalle en particular, es la reacción de Kenia Porcel, la mujer, la panameña, la funcionaria de un puesto que es el único en el país, jefa del Ministerio Público, ante todo lo que ha salido, todo lo que está saliendo, y además una cantidad de reacciones de la cual podemos hablar más adelante. ¿Cuál es la primera reacción de Kenia por ser la Procuradora de la Nación? Bueno, como ciudadana creo que es revivir el trauma de todos los panameños y panameñas cuando se da la violación a la intimidad. Hace poco hemos vivido por varios años una investigación en donde cada día veíamos y escuchábamos cómo muchas víctimas planteaban cómo se había atentado contra su intimidad. Eso es como panameña, como ciudadana, como procuradora. Siento y considero que estamos ante un delito muy grave, un delito que tiene que ser investigado, un delito que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para poder determinar quién lo hizo, en qué circunstancias lo hizo, dónde se hizo. En fin, lo importante aquí es que se dé una investigación, y que se llegue hasta las últimas consecuencias. La intimidad es algo muy sagrado, y es algo que tiene que ser preservado para todos los ciudadanos, es un derecho humano. Dicho eso, yo entrevisté al presidente Varela el viernes y él reconoce, uno, que a él no se le ha perdido ningún celular, dos, que sí son sus conversaciones y que están alteradas. Al respecto, ¿qué dice la señora Procuradora? Porque obviamente de toda la gente que salimos allí mencionados, la atención y el foco de atención del país está sobre la Procuradora. Claro, y me parece en alguna medida lógico que el país tenga el foco de atención en la Procuradora General de la Nación. Soy la primera fiscal del país y nosotros hemos llevado como Ministerio Público unas investigaciones históricas, y es claro que la gente quiera enseguida pensar y ver qué es lo que ha pasado con la Procuradora General de la Nación. Yo lo que puedo reafirmar, yo no he visto, no es que no he visto, todo mi equipo me ha contado sobre los que ha estado saliendo. Yo no las he visto, yo no las he leído y no lo voy a hacer, porque es que eso es un delito, y un delito muy grave. Como fiscal, como la primera fiscal del país, lo que se determina aquí es que el expresidente Juan Carlos Varela, en base al artículo 112 del Código Procesal Penal, haga uso de su derecho y que presente lo que se denomina la denuncia necesaria, que el Ministerio Público pueda llevar a cabo su investigación. Algunas cosas de los que me ha comentado mi equipo que salen, pues definitivamente que son expresiones que no son mías. Hay cosas hay términos, yo no hablo entre comillas como policía así cortante, las mujeres hablamos mucho, entonces pero yo creo que lo fundamental aquí es que se dé la investigación, se tiene que dar esa investigación, esto no es relajo, esto es algo delicado. Antes de volver a lo publicado, alguien me decía hoy, casualmente, dice, mira, en Estados Unidos, en menos de 10, 12 horas ya supieran de dónde salió toda esta historia. No estoy seguro que en Panamá haya la tecnología para hacer esta investigación. ¿Eso sería así? Eso es un trabajo muy delicado, es un trabajo que requiere de mucha tecnología, pero yo sí debo señalar que una vez salieron estos documentos, estas filtraciones, sí recibí llamadas de otros ministerios públicos y de autoridades extranjeras para brindar apoyo al Ministerio Público de Panamá y poder determinar el origen y de dónde salieron estas filtraciones. ¿Esto es una investigación de oficio o hay que esperar que Varela ponga la denuncia? Es una investigación que se puede iniciar, pero en sí tiene que presentarla la persona directamente afectada. Y él ha planteado que su celular nunca se perdió. Lo que podríamos decir entonces es que
en palabras coloquiales, la máquina pinchadora o el Pegasus todavía anda dando vuelta, así que lo que corresponde es que él presente lo que el Código Procesal Penal establece en el artículo 112, que es denuncia necesaria. Procuradora, buena parte de las reacciones, incluso aquellos como yo que no soy abogado, probablemente los abogados con su lógica dicen, bueno, aquí hay esto, aquí hay aquello, aquí hay lo otro, pero los que no somos abogados no tenemos esa lógica, decimos, oye, pero ¿qué es lo que pasaba con estas comunicaciones? Y es que Varela llamaba al Ministerio Público a torcer las investigaciones, a inclinar la balanza de un lado o de otro. Mire, la labor del Ministerio Público hoy, mañana y siempre va a ser con la colaboración, va a ser en el trabajo con algunas autoridades del Ejecutivo. Definitivamente que yo sostuve algunas conversaciones con el expresidente Varela, pero de allí a que alguien ordene, mande y quiera ejercer autoridad en el Ministerio Público, eso no es así y eso sí lo rechazo de manera categórica. Nadie manda en el Ministerio Público. Las propias pruebas van determinando hacia dónde se encaminan las investigaciones. Y aquí los 4.300 colaboradores pueden dar fe que nunca la Procuradora ha dado una orden que vaya más allá, que sea de la supervisión. Así que aquí sí soy bien categórica. Yo no puedo controlar que se use mi nombre. Yo no puedo controlar, como ocurría antes también, que se hablaba de la taquilla y daban alusión a que tenían intereses o había influencia en el Ministerio Público. Pero de allí a cuando uno va al expediente, que el expediente habla por sí solo con sus pruebas, entonces hay una gran distancia. Por tanto, yo como Procuradora General de la Nación, yo sí tengo que rechazar de manera categórica que aquí y en una investigación haya un control más allá que sea el caudal de la prueba. Eso sí. Sin embargo, Procuradora, hoy, justamente hoy, los amigos del Diario de la Prensa hacen una publicación a página entera donde hay una mediación del ex diputado José Luis Varela, hermano del presidente Varela. Y yo me la leí completa 2 veces. Digo, pero ¿cuál es el papel del conocido Popi Varela mediando entre el señor Ravelo y el Ministerio Público y busca un acuerdo? ¿Cómo reacciona eso? Mire, el Ministerio Público realiza la función de investigación. El Ministerio Público y ningún fiscal controla que personas ajenas a la institución puedan hablar o decir, pero de allí a que en el Ministerio Público se haga algo fuera de la ley, eso no es. Pero justo a esa pregunta, yo creo que la investigación emblemática que tiene este país es el caso de Brecht, una investigación que está inconclusa y que puede quedar inconclusa si el órgano judicial se mantiene en su postura de no dar continuidad a la investigación. También siento que como servidora pública, siento que la justicia penal está pasando por muchos vaivenes, que el país, la ciudadanía, el panameño de a pie, por decirlo así, no se merece lo que se está viviendo en la justicia penal. Justo por ese planteamiento, yo sostuve una conversación hace unos meses con Transparencia, con el doctor Ugaz, y también con otra alta autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo decía, bueno, es importante que todas las investigaciones emblemáticas pasen por filtros totales de objetividad e imparcialidad. Y estaba haciendo algunos enlaces para que puedan abogados penalistas externos explorar la posibilidad de verificar las investigaciones y los resultados que se han obtenido. ¿Para qué? Para que el país, al menos, y digo aquí al menos, del Ministerio Público, de su Procuradora General de la Nación y de los fiscales, tengan la certeza de que se ha trabajado como dice la Constitución y como dice la ley. Nuevamente, para los que no somos abogados, explíquenos por qué, en términos simples, ¿por qué el caso o por qué la investigación, que creo que es el concepto, por qué la investigación del caso de Brecht se puede caer? Bueno, más que caer es que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, no le dé el aval al Ministerio Público, a las Fiscalías Anticorrupción para que continúe la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación, recuérdese que tiene 3 periodos. La investigación contiene delaciones o colaboraciones eficaces de un grupo de personas de Brasil
de la empresa, en donde señalan con nombre, con claridad, la cantidad de millones que le dieron a distintos panameños y distintas personas que se pasean por este país como si nada hubiese ocurrido. ¿Eso qué ocurre o qué pasa aquí? Que la investigación no ha concluido. Hay 2 periodos que tienen que concluir. Estaba una parte del periodo del expresidente Varela y estaba la otra parte del expresidente Martín Torrijos. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo panameño, qué es lo que Panamá en su derecho de justicia necesita y tiene que tener? Es que se sepa la verdad, que se sepa quiénes se llevaron el dinero público, que se sepa quiénes son los delincuentes de cuello blanco que andan paseando por ahí como si fuesen grandes señores. ¿Ah? Para eso, el Ministerio Público tiene que terminar su investigación, pero la investigación está paralizada, esa investigación está inconclusa. Entonces allí yo diría, entonces resulta que el derecho o la justicia penal sí funcionó para uno, pero para otros no. Entonces tiene que funcionar para todos tiene que funcionar. Frente a esta realidad, el órgano judicial tiene, desde mi óptica como ciudadana, que dar más tiempo para que las investigaciones continúen. Es que es difícil entender, procuradora, nuevamente, que la fiesta de Odebrecht, yo le he puesto la fiesta, esa danza, fue nada más en 5 años, y es la parte que muchos a lo mejor no están entendiendo, y es la parte que uno de los involucrados dice, la tienen contra mí, me persiguen a mí, etcétera, cuando Odebrecht está aquí desde hace más de 15 años. Odebrecht es una investigación sumamente compleja. Odebrecht es una investigación donde la prueba viene de afuera. Odebrecht es una investigación que requiere de la colaboración internacional. Esa colaboración internacional tiene que pasar por los controles dependiendo del país de donde se está pidiendo. Entonces, ¿qué ha tenido Panamá? 2 años de investigación cuando otros países tienen 4, 5 años de investigación. A Panamá se le ha cortado el término de investigación. ¿Qué es lo que han pedido los fiscales anticorrupción? ¿Cuál es el reclamo social? ¿Y cuál es el reclamo que hago yo al sistema de justicia? El reclamo que hago yo es que le digo a los jueces y a los magistrados que sean valientes, que se dejen de temores, que actúen en derecho, que el dinero no sea lo que los compre, que actúen. Eso es lo que yo les digo. Entonces, en estos momentos, la investigación por el bien de Panamá tiene que continuar. Esto no puede quedar como un caso más que se aísla, un caso más que se cierra. Y si la decisión de la Corte Suprema o del órgano judicial es que la investigación concluya, entonces que tomen decisión, pero que lo digan. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público entonces emita su vista fiscal. Y en la vista fiscal, entonces el país, en una audiencia pública, conocerá las delaciones, lo que se dijo, a quién se le dio el dinero, en qué circunstancias se dio, a qué sociedades iba y cómo se repartió. Eso está en esa investigación. Hay cosas que a mí, lo que voy a decir es cosecha mía, de mi propia opinión. Y la voy a decir porque hay cosas que me hacen clic. Un día yo estoy transmitiendo al aire, en vivo, mejor dicho, en directo, en Radio Panamá, y llega la información de que ha salido un documento de la audiencia española que le hace imputaciones, ya voy a hablar como ustedes los abogados, que le hace imputaciones a la empresa FCC. Ajá. Y en esas imputaciones a FCC dicen, en Panamá repartieron 80 y no sé cuántos millones de euros, ajá, no de dólares, de euros. Luego de eso, junto con eso, viene un ataque contra mí en la asamblea. Sí. Y posteriormente, días después, salen estos denominados Varela Leaks. Mi liga de estos hechos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, usted es un hombre, Panamá tiene hombres y mujeres inteligentes, Panamá tiene hombres y mujeres pensantes. Panamá no solamente tiene hombres y mujeres que dicen sí, sí, no y no. No puede, esa es una percepción o un análisis que usted ha hecho y que yo se lo respeto. Yo tengo que, como fiscal, yo siempre me remito a la parte objetiva, y la parte objetiva es que en Panamá desde abril del año 2017 se lleva la investigación FCC y que somos nosotros, los fiscales panameños, los que le dan insumos a los fiscales españoles, porque hay una relación de una misma misión entre fiscales españoles y fiscales panameños y cuál es la persecución del delito. En ese sentido, la investigación de Panamá tiene grandes hallazgos, tiene pruebas importantes. Sin embargo, acá hay que cumplir con unos
hay que cumplir con unos procedimientos o unos trámites procesales para poder tomar algunas acciones. Eso significa, y le estoy entendiendo, procuradora, que acá en Panamá hay un caso parecido al que hay en España con las imputaciones que se le hizo a FCC. Hay un caso con delaciones y hay un caso mucho, yo diría que mucho más fuerte del que tiene España, con el respeto de España. Más fuerte del que hay, Sí, porque en España lo que hemos visto es el documento de la audiencia, ¿cómo es? La audiencia, la Real Audiencia, donde dice, usted, señor FCC, pagó coimas y pagó coimas en Panamá. Fíjese que yo evito hablar de a quién para que no haya ninguna otra suspicacia, pero el documento está allí. Lo que estoy entendiendo es que acá en Panamá también hay una situación igual, parecida o hasta superior. Bueno, en Panamá las fiscalías anticorrupción adelantan desde el año 2017, como bien le dije, la investigación de FCC. Es una investigación que entiendo está bajo reglas de reserva por razones obvias, pero lo que sí le puedo indicar es que es una investigación fuerte, es una investigación en donde hay particularidades procesales que los fiscales están trabajando y esperamos pronto pues que el Ministerio Público también pueda informar al país todos los hallazgos que hay en esa investigación. En este caso, y yo creo que esa es la impaciencia del público y del pueblo panameño, usted y todo su equipo son tan panameños como todos los demás. Sí. Y parece que eso es lo que genera la impaciencia. Usted ha explicado varias veces que los tiempos de nosotros, los medios de comunicación social, no son los mismos tiempos de las investigaciones y de la administración de justicia, pero ¿qué le diría la señora procuradora al país con el caso FCC, con el caso de Brecht, con el caso Blue Apple, con el caso ya hasta me pierdo la cuenta de hasta cuándo? Mire, esa impaciencia del panameño y la panameña común es una impaciencia que nosotros, los funcionarios del Ministerio Público, como ciudadanos también sentimos. Para que haya justicia, cada uno tiene que jugar su rol y en los tiempos. El Ministerio Público en estos 5 años, digo 5 años porque ya falta un mes para cumplir los 5 años, en estos 5 años el Ministerio Público ha llevado investigaciones por corrupción y crimen organizado desde el poder, emblemáticas, en donde se han enviado al órgano judicial más de 90 investigaciones sin que todavía tengamos audiencias, siempre las audiencias. Hoy casualmente era una audiencia de Mossack y Fonseca y la volvieron a suspender. O sea, siempre se están suspendiendo las audiencias, se presentan los escritos, los incidentes, el asunto es la dilación. Como panameña, siento el mismo sinsabor que sienten todos. Pero resulta que la justicia o la investigación es una y eso entra al sistema de justicia. Le corresponde a los jueces, a los magistrados tomar decisión y tomar decisiones en los tiempos. Entonces, aquí sí quiero mandar un mensaje muy profundo a la ciudadanía. Nosotros los servidores públicos estamos diariamente sometidos a los controles de rendición de cuentas. Yo lo que le digo al país es que así como en 5 años le han pedido y rendido cuentas a cada fiscal que ha salido y ha dado la cara, que el país luche por su justicia, que luche por su justicia penal y que empiece a pedirle cuentas a los jueces y a los magistrados. ¿Por qué? Porque es que somos servidores públicos. El dinero que nos pagan a cada uno de nosotros es el dinero público y entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo como corresponde. Así es que si los jueces ya hubiesen fallado, el país no se sentiría así. Si ya hubiesen tomado decisiones en donde hubiese sentencias condenatorias o absolutorias y ya el dinero hubiese sido recuperado, ya la situación del país sería otra. Pero ¿cómo es posible que han pasado 5 años? Hicimos las investigaciones, todas las investigaciones se sometieron a controles de legalidad, se presentaron habeas corpus, se presentaron incidentes de controversia, se presentaron amparos de garantía y el Ministerio Público a todo se le declaraba legal y resulta que ahora están del otro lado para que se haga una audiencia y pasa el tiempo y la audiencia no se hace. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Que prescriban los casos? Eso es lo que va a pasar. ¿Eso qué significa? Eso significa que ya el país, que ya los fiscales también están cansados. Porque al final siempre se le pide cuenta al fiscal, pero ¿por qué no se le pide cuenta al órgano judicial? Hay que pedirle cuenta al órgano judicial si somos servidores públicos. Todos somos servidores públicos y el dinero que nos pagan es el dinero público. Se me adelantó la pregunta, porque yo quería saber si la procuradora estaba consciente
¿Cómo es posible que, por ejemplo, si en materia penal, y no me cansaré porque es que ese es un caso emblemático que se fue hasta objeto de análisis internacional, ¿cómo es posible que en materia penal las causales de nulidad son taxativas y una causal no es causal de nulidad excederse en el término? Y a nivel del pleno, un magistrado determina que eso es causal de nulidad, que no existe en la ley penal, y con ese fallo entonces decretan decretan nulidades en otros casos. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo tú inventas? El derecho se interpreta, pero el derecho no se inventa. El derecho no se inventa. Y esa es una realidad. En ese, hoy cuando yo veía lo de la prensa, yo me decía la pregunta, digo, bueno, ¿y cómo puede el señor Ravelo poner condiciones para llegar a un acuerdo? Aunque en la misma publicación decía que tanto usted como la persona, el funcionario que había ido a hablar con él, adoptaban una actitud de dureza. Hay una realidad. Para llegar a un acuerdo siempre tiene que haber una negociación. La negociación tiene unos parámetros. Yo puedo pedir el cielo, pero si a mí no me toca el cielo de la tierra, se le va a dar la tierra. Por ende, usted podrá observar, a lo mejor en algunas otras experiencias o cuando se levante, cuando la investigación pueda leerse en detalle las delaciones, y también de acuerdos que se han dado de colaboración o de pena aquí en Panamá, la persona puede pedir lo que quiera, pero es que hay reglas, hay parámetros, y las reglas y los parámetros de legalidad se tienen que cumplir. Por ende, el procesado, el imputado, podrá decir y pedir lo que quiera, pero las reglas se tienen que cumplir. Así es que eso que ha salido hoy, pues yo creo que es una muestra más de que puede pedirse el cielo y la tierra, pero el Ministerio Público solamente va a trabajar bajo los parámetros de legalidad y de constitucionalidad. En eso decía que cuando el hermano habla con el presidente, le dice, justamente estoy aquí con ella y con FH, dice la publicación de la prensa. Habla con ella parte del acuerdo. Y según lo que se desprende, como que el acuerdo sí encontró Ravelo lo que él buscaba. No, yo creo que es importante que el órgano judicial resuelva pronto para que el país pueda conocer los detalles del acuerdo. Eso es fundamental. Yo no puedo hablar sobre los detalles de qué se dijo, qué no se dice en esas filtraciones. Primero porque entiendo, y de lo que me han comentado hay muchas cosas que son falsas, que son tan distorsionadas, y eso es un delito. Hay que investigar y hay que descubrir qué fue lo que ocurrió. Al final de la historia, ¿por dónde va esto? O sea, ¿por dónde siente la procuradora que salen? Estos no son tiros, estos han sido verdaderos misiles. Lo de los Varela Leaks, y más que los Varela Leaks, el señalamiento a la Procuradora de la Nación. Profesor, mire, y lo miro a los ojos. Si hay algo que tiene Kenia Porcel, se llama paz. Soy una servidora pública que ha trabajado por este país. Soy una servidora pública que no se ha llevado un real de este país. Soy una servidora pública que ha luchado contra la corrupción y la criminalidad organizada desde el poder. Soy una servidora pública, para lo cual le digo a todos mis 4.300 colaboradores que sientan el orgullo de ser Ministerio Público. Se puede decir mucho, pero lo que yo puedo señalar es que ha sido muy delicado lo que ha ocurrido. Yo no puedo controlar lo que se diga de la procuradora, yo solamente puedo responder por mis actos. Parte del equipo ni siquiera parte del equipo, todos los comentarios que escucho es que no han encontrado delito. Yo le puedo decir al país que Kenia Isolda Porcel Díaz de Alvarado no ha cometido un solo delito de corrupción, ni de criminalidad organizada, ni nada por el estilo. Y justo por eso que usted me está planteando, y porque yo quiero a mi país, para mí mi país es lo más importante. Panamá está pasando por periodos muy delicados de la justicia penal. La corrupción es muy elevada. La criminalidad organizada desde el poder en su momento fue muy elevada. Y ahora hay quienes forman parte de esa criminalidad organizada y resulta que tienen más plata que 5 años de presupuesto del Ministerio Público. Entonces, esto es como una lucha increíble, y esa es la realidad. Entonces, yo quiero aprovechar, profesor, para decirle que entendiendo que es importante para el país resolver este tema, que lo único que yo tengo como
orgullosamente panameña, orgullosamente interiorana, y lo que yo tengo son valores y principios. Dicen que uno no, que me conversaba esta mañanita con mi hijo y me preguntaba qué mamá, qué pesa más, el valor o el principio. Al final me quedé con ese análisis y yo creo que soy una mujer de valores y principios. Creo que hay que hacer esta investigación y hay que descubrir cuántos Pegasus hay y cuántas otras máquinas de escuchas hay. Yo le quiero decir algo. Hace unos meses atrás, yo recibí una comunicación de fiscal de otro país y me dice que tenía información que X persona había contratado y que venían para Panamá 2 ciudadanos, uno cubano y uno chileno, y que habían escogido unos blancos en Panamá y que iban a atacar a esos blancos en Panamá y que una era yo, que me preparara. Yo llegué a mi casa, le conté a mi esposo y luego dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ser rehén de nadie, que hagan y que digan lo que quieran hacer, porque si hay algo que yo tengo es mi conciencia y la tengo en paz y estoy tranquila. Por eso, yo le quiero decir a usted y a los que nos escuchan que entendiendo que soy una servidora pública, entendiendo que tiene que haber un escenario de equilibrio y de transparencia en la justicia, y que esta investigación tiene que darse. Yo, que no estoy pegada en el cargo, que no vivo aferrada a no poder moverme de esto, porque gracias a Dios, Dios me ha dado inteligencia y manos. Yo quiero decirle a usted y a los que nos escuchan que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo a partir del 1 de enero del año 2020. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque yo quiero que se haga una investigación como corresponde. Mi presencia aquí puede ser para que mañana digan, ay, es que todo está parcializado, se está encubriendo. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Panamá tiene que ver cuál es su realidad. Y yo creo que si el país siente que hay paz tratando de determinar qué fue lo que ocurrió, entonces mañana le voy a presentar mi renuncia al señor presidente de la República para que se pueda hacer la transición como corresponde, para que pueda aprovechar a lo mejor ahora que vienen las sesiones extraordinarias y escoger un nuevo procurador, a fin de que el 1 de enero o el 2 de enero yo pueda entregar y hacer la transición como corresponde al nuevo procurador y que pueda hacerse la investigación. Para mí es fundamental porque yo lo que tengo es mi nombre, mi apellido, mi dignidad, mi honra. Y tengo un esposo, unos hijos, un papá, una mamá, unos hermanos, unos sobrinos. Y para un ser humano, más que el dinero, porque el dinero pasa, más que la fuerza y el poder político, porque eso también pasa, más que la fuerza y el poder mediático, eso también pasa. Uno tiene que ser temeroso de Dios. Y yo lo que quiero es que se haga una investigación como corresponde. Por ende, bueno, le estoy dando la primicia a usted. Así es que espero y confío en que el señor presidente pueda escoger a un procurador que pueda cumplir con la segunda fase de esa labor histórica que he realizado, porque mi orgullo es la labor histórica que he realizado, que nunca antes se hizo en Panamá. Yo podría alegrarme periodísticamente de la noticia, pero me hago la pregunta, ¿eso no producirá más retraso en lo que ya estamos en Panamá? No estamos en otro país donde hay continuidad y hay institucionalidad. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Y yo discutí hoy con varias personas al respecto. Digo, pero es que una renuncia, cuidado, que favorece a algunos. De hecho, yo esta mañana hice un análisis de quiénes pedían renuncia. Hay unos que piden renuncia con mucha seriedad del caso. Mira, lo que se ha publicado ahí, eso no está bien que un procurador, ok, eso es lo serio. Hay unos que piden renuncia que son los anárquicos, los que están en contra de todo. Pero hay quienes se saben que han robado y están pidiendo renuncia. Me preocupa que esa sea la gente favorecida. Y por eso pregunto, ¿es renuncia o separación del cargo para que se investigue? No, yo creo que en estos momentos he considerado que debe ser la renuncia para que se haga una investigación como corresponde. Mire, la verdad es que lo más importante para un ser humano es tener paz, es hacerlo por Panamá. Mire, mis intereses como procuradora no están por encima de los intereses del país. El país está por encima de la procuradora y yo tengo que pensar en Panamá. Si en estos momentos el país es importante aclarar, yo creo que mi presencia afecta la imparcialidad.
porque eso es lo que se puede pensar. Y por el otro lado, el Ministerio Público está dotado de fiscales con experiencia y conocimiento y con un compromiso institucional que realmente me asombro. Así es que yo creo que quien se alegre bien o quien se alegre mal, al final la historia juzgará, y yo creo que eso es lo más importante, la historia juzgará. Eso implica que Kenia Porcel está dispuesta a someterse a que le investiguen sus cuentas, porque incluso en los Balearic Leaks se da la impresión de que a ti te toca tu parte, hasta de esas expresiones se habla. Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Ahí es donde le digo que la información está distorsionada, ¿no? Yo tengo, los servidores públicos como nosotros tenemos que hacer nuestra declaración jurada al inicio y al final. Bueno, yo el año pasado hice mi declaración jurada y la actualicé. Hay mucha información que está distorsionada. Yo creo que lo más importante es que investiguen, porque para mí yo no tengo dinero, yo no tengo abolengo, yo tengo un apellido y una familia. Y para mí el honor, el nombre es lo fundamental. Bueno, me voy con una primicia, pero me voy con más preocupación de la que llegué. No digo porque Kenia Porcel es la supermujer, no lo digo. Yo le he hecho críticas a usted, y respetuosa siempre del tema, de estos temas, ¿cómo es?, de alto perfil. Pero estoy consciente que el país vive una coyuntura, como usted lo ha dicho, que es fundamental, es clave. Y es clave que termine. Y es clave que si los señalamientos hacia el Ministerio Público y al órgano judicial son como son, que el órgano judicial ahora salga a aclarar por qué pasan estos retrasos y por qué alargar esta historia para que después caigan en, ¿cómo es que termina el periodo? Sí, en las prescripciones. Prescripción. Que cada panameño y panameña, el Ministerio Público y el fiscal y el procurador representan a la sociedad. En esa representación de la sociedad, pues esas son las luchas de cada fiscal. Yo lo que quiero decirle al pueblo panameño es que cuide sus investigaciones, que no permita que se pierdan, que luche hasta lo último porque el dinero público devuelva a las arcas de todos. Eso es mi mensaje.